Hola, sé bienvenido a nuestro canal de H2D Hijos de Dios y queremos pedirte que en los próximos minutos puedas tomarte un tiempito para preparar tu corazón y tu mente y de esta manera puedas recibir todo lo que creemos Dios tiene para ti y pueda ser de mucha bendición. Después de aproximadamente 7 años estando en H2D, hoy es la oportunidad que me toca de poder compartir la palabra y le doy muchas gracias a Dios por eso. Vamos a orar para comenzar. Sé que ya oraron, pero vamos a volver a orar para recibir la palabra. Señor, gracias por este tiempo, Dios. Gracias porque tú eres bueno, Señor. Gracias porque tuyo es el reino, es nuestro corazón, es nuestra vida, Señor. Gracias porque cada uno de mis hermanos, Señor, pudieron llegar con bien a este lugar, a tu casa, Dios. Gracias porque juntos también, Señor, podemos venir a recibir para que a partir de este día y en esta semana comencemos a darle a los demás, Señor. Gracias porque venimos también en este lugar, no solo aquí, pero venimos hoy aquí también a glorificar tu nombre, Señor. Gracias por cada uno de nosotros. Permite que tu Espíritu Santo, Dios, pueda abrir nuestros corazones, Señor, nuestra mente para recibir tu verdad, para que puedas hablarnos a lo más profundo de nuestro corazón, Señor, y que de esa manera podamos aplicarla, Señor, de forma eficiente, Dios. Que pueda ser tu palabra, Señor, ya que es viva en nuestros corazones, pueda redarguirnos, Señor, pueda animarnos y mejorar cada área de nuestra vida. Te damos gracias por este tiempo, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hoy básicamente, digamos que vamos a terminar, por así decirlo, a hablar de esa gente. La primera vez, nuestro pastor Cheo nos comentó acerca de esas personas que mueven la fibra de nuestro carácter y nos molestan y a veces tocan teclas que en ocasiones no deberían o no queremos que toquen, básicamente. Y nos irrita y, ¿cómo es posible que esta persona haya dicho esto, haya hecho ese comentario? También hablamos de que nosotros podemos ser esa gente. Definitivamente no solamente es de parte de ellos, sino que también digamos que jugamos un papel fundamental en la vida de esas personas, por así decirlo. Si pudiésemos poner a esas personas aquí y le preguntaríamos, ¿soy esa gente para ti? Es probable de que diga que sí. Yo también he sido y probablemente, no lo sé, espero que no, sea esa gente para algunas personas. Así que, en ese sentido, ¿cómo tratamos a esas personas? ¿Cómo tratamos a esa gente que nos irritan, que nos molestan? ¿Cómo tratamos a esas personas que nos han ofendido durante mucho tiempo también? Y me gustó muchísimo esta frase: cuanto más fácil me ofendo, más difícil me resulta ser feliz. Y no es de extrañar que a muchos les resulte tan difícil ser feliz cuando viven ofendidos continuamente. Y es como algo ahí que parece un veneno que nos va succionando las energías cada mañana y en cada momento que alguien nos dice algo y no decidimos hablarlo con esa persona, no decidimos poder ser maduros, por así decirlo, tener madurez, mejor dicho, para poder sentirle, hey, no me gustó esto. O incluso viceversa, hay algunas veces que nos han ofendido y duramos mucho tiempo con eso en nuestro corazón. Un ejemplo que nos comentó Cheo acerca de esta persona que en su momento él hizo así, pero no fue a propósito, simplemente fue porque tenía una urgencia en el baño y evidentemente tenía que llegar a su objetivo, porque si no se iba a parar aquí de una forma en que no iba a oler bien. Entonces, a veces nos quedamos con esas cositas por tiempo. Esa persona duró 2 años, imagínense quedarte 2 años, 3 años ofendido, o que esa persona se haya ofendido y tú ni siquiera sepas o tú ni siquiera tengas la disposición de poder conversar con esa persona. También el siguiente domingo, que fue el pasado, el pastor invitado José Jiménez nos habló de la autoevaluación. Es el primer lugar donde comenzamos para poder ser útiles en la vida de otros. Cuanto más me doy cuenta de lo que Dios todavía tiene que hacer en mí, menos juzgo a las demás personas. Cuando pasamos más tiempos en el espejo, cuando dejamos de estar con la lupa, buscando en primera instancia los defectos, los errores, los cuales son normales en otras personas, dejamos de comenzar a ver
ese tipo de defectos y ese tipo de faltas en la otra persona y comenzamos a ver en nosotros. E intencionalmente vamos al Señor y le decimos qué hay en nuestro corazón, qué hay en nuestra vida para que nosotros podamos ser ahora útiles para esas otras personas. Y hablamos acerca de mirar primero la viga que hay en nuestro ojo antes de poder, la paja que hay en nuestro ojo para poder ver lo que hay en el ojo de nuestro hermano. Es decir, antes de poder en primer plano juzgar o lanzar un juicio ante otra persona, primero necesitamos apartarnos y preguntarle al Señor qué hay en mi corazón, qué es lo que está ocurriendo, para luego comenzar a ser útil. El Señor nos manda de una u otra forma o nos anima a poder llevar una autoevaluación en comunidad, porque por esa razón también formamos parte de la iglesia, porque nos permite crecer y edificarnos los unos a los otros, ¿sí? Y bueno, el día de hoy vamos a hablar de algo muy importante, pero antes quisiera hacer una pregunta, si hay algo entre esas personas y nosotros, o sea, ¿habrá alguna característica que tome como algún tipo de, es que lo digo porque la palabra es muy, muy propicia, pero vamos a decirla. Hay algo que nos diferencia, valga la redundancia, entre esas personas y nosotros. Todos tenemos muchísimas diferencias. ¿Cuántos aquí son extrovertidos? ¿O se consideran personas extrovertidas y pero más arriba? Bueno, habíamos muchos. ¿Cuántos se consideran introvertidos? Simón me levantó las manos 2 veces. Sí, el mundo está lleno de gente que no es como nosotros. Qué bueno que la gente, no, que todos no somos iguales, porque imagínense si todos fuésemos iguales. Sería demasiado aburrido, sería demasiado como que, bueno, te pareces a mí, ¿de qué vamos a hablar? Bueno, hablamos de lo mismo. En cambio, si hay personas distintas, hay como más sazón, hay mucho problema, mucho chisme y tal, la cuestión. No. Pero hay algo también muy importante, es que, perdón, disculpa, antes de irme esa. El mundo está lleno de gente que no es como tú. A mí me gusta mucho y me da mucha risa porque yo soy noctámbulo. Parece que mi día comienza a las 9 de la noche. En ese momento es que me pongo a ensayar, me pongo a estudiar, me pongo a hacer esto. Se me ocurren miles de cosas que hacer. Pero mi esposa ya a las 9, 8 de la noche ya está así y se molesta porque no voy a acostarme a dormir. Pero yo a las 11 de la noche estoy ensayando. No, ya voy a hacer esto, ya espérate. Y comienzan las ideas y comienzan las cosas. Y he tratado de mejorarlo porque evidentemente hay que descansar. Pero ahí hay una diferencia. También hay personas de gente de playa y hay personas de montaña. Algunos que nos gusta mucho el calor y a otros que nos gusta más el frío. Hay personas de izquierda y hay personas de derecha, ¿sí? Hay muchísimas diferencias entre nosotros, pero el problema no es la diferencia. ¿Quiénes creen que la diferencia entre otros sea un problema? ¿Puede ser un problema? ¿Puede llegar a ser un problema? ¿Sí? Sí, exacto, puede ser que sí, pero no en lo absoluto, porque por alguna razón somos seres humanos, por alguna razón cada quien tiene una personalidad, cada quien tiene descripciones el cual el Señor hizo, pero el problema no es ese, el problema es cómo aprendemos, o las diferencias, cómo aprendemos primero a poder llevar esas diferencias con esas personas, y esas mismas diferencias son profundas, no es lo mismo que a mi esposa le guste la pizza con maíz y a mí es el pepperoni, a que tengamos una diferencia profunda. Por ejemplo, yo nací en un hogar un poco, difícil, complicado, y evidentemente el concepto de familia para nosotros era que mi papá estaba en un lugar de la casa, mi mamá en el otro y yo en el otro. Entonces cada quien tenía como su lugar. Pero mi esposa no, su familia es encima, o sea, comparten, se encuentran cosas, tienen un grupo de WhatsApp que me van a agregar, yo dije que no. Entonces, ¿sabes? Todo ese tipo de cosas son diferencias más profundas. ¿Por qué? Porque hemos tenido que lidiar con ese tipo de diferencias. Hemos tenido que sentarnos y decir, mira, o sea, yo entiendo que tú has crecido de esta forma, pero mi familia es importante. Nos casamos y es necesario que podamos compartir esto y que tú puedas hablar con mi papá y que él te pueda escribir, y yo te pueda escribir y que pueda hablar con la suegra y ella me puede escribir y todo ese tipo de cosas. Entonces he aprendido con esa diferencia profunda entre ella y yo a poder crecer en eso. También tenemos diferencias culturales. Las diferencias culturales también son diferencias profundas. También tenemos diferencias de creencias, de comportamiento y me da mucha risa de crianzas e hijos, porque a veces uno como soltero, cuando uno estaba soltero o los casados que no tenemos hijos van para casa de los que tienen hijos y mira cómo están de aquí para allá. No, yo nunca dejaría que mi hijo correría así y tal. Y después te dicen, bueno, espera que tenga hijos para que tú veas. Sí, entonces eso es una diferencia profunda, un tipo de creencia, o la raza, o la nacionalidad. A veces tenemos diferencia con X país, nada, o la diferencia de decir quién hizo la arepa o quién no hizo la arepa, tal, todo ese tipo de cosas. También hay diferencia entre género
y sexualidad. Ahora bien, el problema no son las diferencias, como le dije previamente, el problema es cómo tendemos a reaccionar o a llevar las diferencias hacia las otras personas. Y esa es la pregunta, ¿cómo lidiaremos con esas diferencias? Muchos de nosotros tenemos la tendencia a no tratar bien a los demás, a la gente que nos diferencian que nos tenemos una diferencia profunda con otros. Es decir, si no me cae bien o si no tengo algo afín con esa persona o si no tengo algo en común, algo que no me beneficia incluso, se pudiese decir, no la trato bien. ¿Quiénes honestamente han tratado a otra persona de manera indiferente por ser así? Que 2 personas, somos poquitos. Yo lo he hecho, yo lo he hecho y yo creo que quizás algunos de nosotros en algún momento, inconsciente o conscientemente, hemos echado a una persona a un lado por quizás no compartir cierta ideología, cierta forma de pensar, si es cierta actitud o algo por el estilo. O a lo mejor viene un chamo que, no sé, tiene 2 o 3 días de haber conocido al Señor y tal, y tú piensas que el cambio va a ser el primer día y dice una parranda de groserías todo el abecedario y ya tú andas como que berro. ¿No? O sea, hay diferencias profundas que tienen su tiempo y que lo necesario en eso es poder abordar. Entonces Jesús nos enseña a cómo lidiar con esas diferencias profundas hacia los demás. Pensamos que sabemos también todo de ese tipo de gente cuando lanzamos un juicio o comenzamos a clasificar las diferencias que tienen entre ellos y nosotros. Creemos que sabemos todo sobre ellos, los etiquetamos, los ponemos en un frasco y le decimos tú eres esto, tú eres esto, tú eres esto, tú eres esto, o tú te comportas así, o no voy a estar contigo por esto y por esto y por esta razón. Y me da mucha risa, me acuerdo del ejemplo de mi esposa que hace semanitas publicó un video de cómo nos vestíamos aquí en HD, así con mucho flow y toda la cuestión. Y muchísimas personas, bueno, obviamente reaccionaron a ese video y hay personas que tienen sus diferencias con el tema de la vestimenta dentro de la congregación y es respetable. Hasta cierto punto es debatible, pero es respetable. ¿Sí? No podemos en primer juicio comenzar, no, pero qué religioso, qué tal. Tendrías que sentarte con esa persona, preguntarle por qué piensa de esa manera y poder llegar a un tipo de conversación en donde digamos, ok, tú piensas de esa forma. Y esa es una diferencia profunda también. ¿Sí? Juzgamos la historia de toda una persona por una pequeña instantánea, una pequeña cosa. A lo mejor una persona no se pudo bañar, no tenía agua en su casa o en toda su comunidad y lamentablemente vino un poco mal oloroso aquí y todos comenzamos a, ay, no te bañaste, ¿cómo es posible? ¿Qué tal? ¿Sabes? Y comenzamos a lanzar ese tipo de cosas, pero no le preguntamos, hey, con todo respeto, o por lo menos lo que nos compartía el pastor José Jiménez, a lo mejor alguien tiene algo por aquí colgando y tú como que, ¿sabes? Ven, es el tipo de ejemplo de ven acá, ¿sabes? Tienes algo aquí, límpiate. Entonces, parece ser que como cristianos, como tomamos la ligera al hecho de poder lanzar un juicio inmediatamente en la vida de las demás personas. Es muy fácil para nosotros. Es como cuando te dicen, escribe 10 cosas buenas de ti. Escribes 10 cosas malas de ti. Llegas hasta la 20, 30, 40. A mí me ha pasado. Escribes 10 cosas buenas de ti. Oye, escribo 1, 2, 3. Pero cuando comienzo a escribir las malas, bueno, soy esto, soy esto, soy esto. Y comenzamos incluso a etiquetarnos de esa forma. El ejemplo, bueno, de la iglesia que a veces solemos tomarnos atribuciones que no son de nosotros y lanzamos un juicio inmediatamente y decimos, esta persona es así por esto y por esto y esto. No, es que yo lo conozco. Yo conozco ese tipo de personas. Ese tipo de personas son así por esto y por esto y por esta razón. Y la pregunta es, les pregunto a ustedes, ¿Jesús fue así? Por ahí vi una cabeza que hizo que sí. Mentira. Jesús no fue así. Cuanto más profunda sea la diferencia entre tú y otros u otras personas, a menudo será la distancia que ponemos entre ellos y nosotros. Y les cuento un ejemplo de mi hermano. Mi hermano, hay ciertas cosas que practica en términos de la santería y todo este tipo de cosas, y obviamente desde pequeño sí, amo a mi hermano. O sea, de verdad lo amo muchísimo y es un ejemplo para mí. Pero cuando se metió en este tipo de cosas, para mí fue un choque muy difícil, porque yo estaba entrando a conocer al Señor en el cristianismo y toda la cuestión, y sabes que al principio cuando uno es neófito en ese sentido, para todo es pecado en ese mismo momento, arrepiéntete, vete para el infierno, una broma así, o sea, quizás no todo, pero digo, o sea, en ese momento tú tienes noción de lo que es el pecado. Entonces comienzas a lanzar, o a enjuiciar o a hacer una evaluación de las cosas que están mal. Y está bien, es parte de lo que el Señor de una u otra forma a la hora de redarguirnos nos da. Pero el tema es cómo lo hacemos. Entonces,
comencé a alejarme un poquito más allá de él. Y pareciera que uno se justifica cuando uno tiene una diferencia con otra persona para alejarte. En ese sentido, pareciera que no, es que él es santero, o es que él es esta cosa, o es que él hace esto, o esta situación. Y es como el perfecto ejemplo para poder cada vez tomar como una distancia a esa gente. Y ahí viene la misma pregunta. ¿Jesús fue así con ese tipo de gente? No creo que haya sido así. Y estamos viendo cómo eso ha dividido incluso nuestros países, nuestros hogares, nuestras comunidades, nuestra casa también. A veces por tener diferencias y tener algún tipo de conflicto, nuestros hogares se van dividiendo a medida del tiempo que suceden ese tipo de cosas. Y por eso quiero compartirles cómo Jesús trató a ese tipo de gente. Dice Lucas 15, gracias, Lucas 15 del verso 1 al verso 2. Muchos recaudadores de impuestos y pecadores se acercaban a Jesús para oírlo. De manera que los fariseos y los maestros de la ley se pusieron a murmurar: este hombre recibe a los pecadores y come con ellos. Eso era considerable en ese entonces social y religiosamente mal. El hecho que el maestro se sentara con recaudadores de impuestos, prostitutas, ladrones, asesinos, y los sentaras a su mesa a comer. Los fariseos decían: ¿cómo es posible? Si ellos ni siquiera respetan la ley, si ellos ni siquiera hacen lo que realmente dice la ley que deberían de hacer. Jesús iba en contra de todo ese tipo de cosas. Y me acuerdo mucho de la serie The Chosen. Cuando Jesús invitó a Mateo a seguirle, ¿cómo reaccionó Pedro? Horrible. ¿Cómo es posible? Pero si él era un recaudador de impuestos, ¿cómo lo puedes invitar? No recuerdo bien las palabras de Jesús, pero su reacción fue horrible. O sea, ¿cómo se te ocurre? ¿A quiénes les ha pasado eso en algún momento, que a lo mejor están con una persona que no le gusta su actitud, quizás, no sé, no es agradable a los demás y a ti tú normal? O sea, tú como que, bueno, pero puedo hablar con él. Y viene un amigo y otro amigo y te dice: mire, ¿por qué te pasaste con él? En el liceo a mí me pasaba: mira, pero yo no le hablo a él. Bueno, eso no es problema mío, yo le hablo a él, tú eres el que no le habla a él. A muchísimos nos pasó: no, pero es que él no me agrada y tú, porque tú eres mi amigo, tú no deberías ser así. No, mi relación personal es con él, tú y él resuelvan sus cosas. Los pecadores eran vistos como personas que transgredían la ley religiosa y moral, mientras que las prostitutas eran consideradas pecadoras debido a lo que practicaban. También los paganos como impuros, los recaudadores como impuestos, etc. Y cuando el maestro se sentaba a comer con ellos, los fariseos prácticamente le decían: estás contaminado. ¿Cómo se te ocurre sentarte con ellos? ¿No ves lo que hizo? El ejemplo también de la mujer adúltera. Todos la trajeron porque pensaban que Jesús también iba a agarrar quizás hasta la piedra y se iba a lanzar, pero simplemente bastó una frase que dijo: el que esté libre de pecado, que lance la primera piedra. Y no sucedió. Todos se fueron. La gente que no se parecía a Jesús, la gente que no se parecía en nada a Jesús, le agradaba estar con Jesús. Y parece que a Jesús también le agradaba estar con ellos. Jesús se la pasaba, aparte de sus discípulos, buscando personas rotas, perdidas, que no sabían qué hacer, que no sabían cómo hacerlo. Y también en la misma serie de Chosen podemos ver el ejemplo de, creo que María Magdalena también, que él se acercaba muchas veces, creo que ella sí, se acercaba muchísimas veces y ella se huía, pero él iba y ella se huía. Y ese ejemplo también está ahí. La mujer samaritana, Zaqueo, el centurión romano. Es más, incluso en ese momento los niños, a quienes en el contexto de esa sociedad no importaban, Jesús decía: déjenlos que vengan a mí. ¿Por qué lo van a rechazar o por qué lo van a dejar a un lado? Jesús se sentaría a la mesa con ellos. Él mostraba una visión mucho más amplia y compasiva del reino de Dios, en contraposición a las normas restrictivas y excluyentes de la sociedad en ese momento. O sea, Jesús era experto de sacarle quizás de cierta forma la piedra, por así decirlo, a los fariseos, porque se sentaban con las personas con quien según la ley en ese momento él no se tenía que sentar. Ahora, ¿por qué se la pasaba con esa gente? ¿Acaso no le decían los fariseos: no te la puedes pasar con él? O podemos ponerlo en el ejemplo ahorita: ¿no sabes lo que publicó esa persona en Instagram? Rapidito: no, mira cómo estaba vestida,
Mira cómo estaba vestido, pero mira lo que puso. Cuando puso una historia, puso una canción ahí que escucha tal, y ahí comenzamos. Comenzamos a decirle, no deberías pasarte con esta persona por esto y por eso. ¿A que no sabes lo que dijeron anoche? ¿No sabes lo que hizo anoche? ¡Wow! ¿No sabes cómo se comporta de esa manera? Y Jesús sabía lo que pensaban los fariseos y de una u otra forma les daba una pista de por qué lo hace y acortaba la distancia con esa gente. Entonces, desde ese momento él comenzó a contarle 3 ilustraciones. La primera era de Lucas 15, 3, 4 acerca de la parábola de la oveja perdida y dice, entonces le contó esta parábola. Supongamos que cada uno de ustedes tiene 100 ovejas y pierde una de ellas. No deja las 99 en el campo y va en búsqueda de la oveja perdida hasta encontrarla. Y me llama mucho la atención porque la palabra hasta no era de 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos, 15 minutos, 20, sino es que literalmente él las buscaba hasta encontrarla. Eso podía llevar una semana, quizás días, quizás meses, años, ¿sí? Entonces, el pastor se tomaba su tiempo para buscar solamente a una, confiando en que las 99 se iban a quedar ahí, pero él iba en búsqueda de una sola. Y cuando la encuentra, lleno de alegría, él la carga en sus hombros y vuelve a casa. Al llegar, reúne a todos sus amigos y le dice, alégrense conmigo, ya encontré la oveja que se me había perdido. Les digo que así también en el cielo habrá más alegría por un solo pecador que se arrepienta que por 99 justos que no necesitan arrepentirse. Y Jesús decía, hey, yo sé que ustedes están murmurando de mí y que se preguntan, ¿cómo podría sentarme con esas personas? ¿No se dan cuenta de las consecuencias de sentarte con ese tipo de gente? ¿Cómo puedes hacer eso? Bueno, antes que nada Jesús les contaba esa pequeña historia y lo reflejaba de esa manera, porque la intención de él era llegar al corazón de esas personas perdidas. Entonces uno dice, ¿cómo es posible que tú te hayas ido con él? Y Jesús ya, casi que le dice a uno, apártate de mí, Satanás. Pero la intención de Jesús era llegar al corazón de cada una de esas personas. Entonces, ¿cuál es la intención de nosotros cuando tenemos diferencia con esa gente? O cuando simplemente nos preguntan o le preguntamos, porque también nos han preguntado a nosotros, pero quizás nosotros hemos formado parte del público de ¿cómo es posible que te hayas juntado con esa persona? Ese chamo la semana pasada se había lanzado 3 litros de, no sé, de anís, qué sé yo, y ahora está aquí y tú estás con él como si nada. Ya va, brother, ¿y qué hizo Jesús? Jesús dejó 99 por una. Y a veces nos tomamos las atribuciones de hasta esperar, juzgar y esperar que ellos vengan a nosotros. Ni siquiera nosotros a ellos, cuando el maestro fue el que corrió hacia ellos. Voy tras ellos. No puedo, y me encanta esta frase, yo lo veo de esta forma, Jesús, o lo puedo ver así. Voy tras ellos porque no puedo ganarlos y señalarlos al mismo tiempo. ¿Cómo podemos llevar a una persona al corazón del Señor o a que lo conozca, porque Él es el que hace la obra, si al mismo tiempo le decimos 20, pero esto y esto y esto está mal? Como si tuviésemos de la entrada, no, bueno, vamos a sentarnos, pero mira, no debes hacer esto, esto está mal, esto está mal, esto está mal. Berro, se va de una, se devuelve, con la misma que entró se sale. ¿Sí? Entonces, rápidamente el Señor dice, no me interesa lo que esté sucediendo ahorita de mal con esa persona, me interesa su corazón. Simplemente su corazón, voy a Él por eso y no puedo señalarlo. De hecho, no quiero señalarlo, pudiésemos decir, o por lo menos no desde ese punto de vista en términos de juicio y lo que tú estás haciendo está mal y por eso te vas a ir. No. Perdón. Voy tras ellos como se va tras una oveja perdida. Jesús desea alcanzar a esa gente y ganar su corazón. Y ahora no solo quiero alcanzarlos, sino desarrollar el corazón para hacerlo. O eso es lo que el Señor quiere para nosotros. Que todos nosotros también podamos desarrollar ese corazón para aquella oveja que está perdida. Y muchísimas veces hemos identificado esta parábola como que nosotros somos la oveja perdida, cuando se supone que nosotros ya estamos en el redil, por así decirlo. Pero creo que también se trata de que esta oveja perdida es aquel que no conoce absolutamente y nada del Señor. Y a veces, bueno, en parte está bien, somos a veces esa oveja perdida, pero también son ellos la oveja perdida. Ellos también son los que son buscados por el Señor y son alcanzados por Él. Y sigue,
con la segunda ilustración. O supongamos que una mujer tiene 10 monedas de plata y pierde una. No enciende una lámpara, barre la casa y busca con cuidado hasta encontrarla. Y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas y les dice: alégrense conmigo, ya encontré la moneda que se había perdido. Y para explicar un poquito de por qué monedas, en el contexto de antes, por así decirlo, cuando una mujer se casaba con un hombre, en esa tradición, el hombre entregaba unas arras de plata, que son monedas básicamente. Y eso era como un acto simbólico de compromiso. Y no solamente eso, sino que era era una parte simbólica en donde si hoy o mañana el esposo muriese, ella pudiese como recibir esa herencia de parte de él. Entonces imagínense que ya había perdido esas monedas. Es como que esta era mi garantía de que me comprometí y me casé con él, y no solamente eso, sino que era parte de esa herencia, por así decirlo, que el hombre iba a dejar para ella. Y ella comenzaba a prender una luz y a buscar en todo el piso a ver si encontraba estas arras. Les digo que asimismo se alegra Dios con sus ángeles por un pecador que se arrepiente. Él dice que no solamente quiere alcanzar a esas personas, sino que ve el valor de las personas. No solo quiero alcanzarlas, no solo quiero ver el corazón de ellos, sino que quiero tenerlos para mí. Quiero también ver el valor, o ve el valor de esas personas. Él veía la imagen de Dios en cada uno de ellos, por así decirlo. No crea distancia porque ellos tienen valor y por eso pasa tiempo con ellos. Por eso Jesús se sentaba en una mesa y dejaba miles y miles de sillas libres solamente y exclusivamente para aquellos que no conocían de Él, no para los fariseos. De hecho, los fariseos no se identificaban con, no, o sea, ¿cómo se te ocurre? Era simplemente para ellos: Jesús, siéntate, siéntate. Y pasaba tiempo con ellos porque la intención de Él era llegar al corazón de las personas y hacerlas ver a ellos el valor importante que ellos tienen delante del Señor. Perdón. Ok, aquí seguimos. No importa lo arrugado que se pueda ver el billete de 100, sigue siendo y sigue teniendo el mismo valor. ¿Estás viendo el valor de alguien que es distinto a ti? Vemos el valor de alguien a la hora de juzgarlo, antes de hacerlo. Vemos como Dios lo ve. Vemos quizás si tenemos diferencias políticas, sociales, culturales. ¿Lo aceptamos o los menospreciamos? ¿Lo echamos a un lado cuando tenemos algún tipo de diferencia profunda con ellos? ¿Cuál es la actitud de nosotros hacia esa gente, por así decirlo? Y luego pasa la historia, la tercera ilustración es la historia de la parábola del hijo pródigo. Todos conocen esta parábola, ¿verdad? Básicamente se trata de la historia de dos hermanos, uno mayor y uno menor, en el que el padre está ahí con ellos y uno de ellos, que es el menor, le dice: yo quiero toda mi herencia, quiero que me la des. Y su padre efectivamente se la da a las dos, pero el menor se la derrocha, se va en fiesta desenfrenada y hace miles de cosas, y llega un momento en que ya se le acabó la plata y bueno, se encuentra en un momento reflexivo en donde dice: ya va, o sea, yo estoy aquí, pero mi papá está allá y él tiene con quien yo pueda trabajar, y a lo mejor quizás, o sea, él comienza a estructurar todo un speech, todo un discurso, para cuando se vaya a acercar con su padre nuevamente poder pedir perdón. Y dice: quizás no me acepte, acéptame como uno de tus trabajadores, yo quiero trabajar. Pero él entendió ese momento y eso fue lo que pasó. Él pide la herencia, se va de la casa, lo derrocha, una herencia que tomó años construir al padre para que en un momento a otro él se la diera y la haya derrochado de esa manera. Esas personas pueden verse diferente a ti, hablando del hijo menor, pero su valor es el mismo. Este hijo pródigo a lo mejor era visto de forma diferente por su hermano mayor, porque él fue el único que tuvo la reacción de: ¿cómo es posible que tú le hayas dado esto y esto y esto y esto y esto a él? Cuando el padre ni siquiera estaba viendo eso. El padre simplemente dijo: él regresó a casa. Él venía ensayando el guión de cuando se estaba acercando para ver cómo decirle a su padre. No pudo terminar el discurso. No pudo ni siquiera terminar el discurso de decirle: padre, perdóname, cuando el padre inmediatamente lo abrazó. Y solamente se alegró. No le dijo: ¿cómo es posible que tú te fuiste con la herencia que me costó años darte? Simplemente lo abrazó y mandó a colocarle una túnica nueva, le puso un anillo, mató a su mejor cordero y le hizo una gran fiesta. Él le mostró su amor
y su aceptación. Él no lo juzgó, no le dijo por qué, cómo es posible que tú fuiste a este lugar. Y quizás hasta los fariseos esperaban una respuesta distinta. Ahora sí cuando viene a casa el papá lo va a gañar y le va a dar y le va a decir sus 3 o 4 o 5 cosas. Y fue todo lo contrario. El padre le mostró amor y aceptación. La pregunta es ¿por qué? Porque Dios también ama a esa gente. Dios también ama a esas personas a las cuales nosotros vemos como esa gente. Y cuidado si nosotros tampoco, si somos, esa gente para ese otro tipo de personas. Por muy diferente que seas, Dios te ama, pero Dios también los ama a ellos. Por eso Jesús dice de esta forma, o lo puedo interpretar, por eso paso tiempo con esa gente, por eso es que estoy saliendo con esa gente, por eso es que hay sitio en mi mesa para esa gente, por eso siempre voy a dejar una silla vacía o varias para ese tipo de personas, para escuchar, para aprender, pero Jesús dice especialmente para amarlos. Si pudiéramos ver las personas como Jesús la ve, los traeríamos como Jesús, o los trataríamos, como Jesús los ha tratado. Sé que las diferencias quizás son distintas a cada uno de nosotros, pero el hecho de que Él desee que podamos desarrollar un corazón que nos permita tratarlo tal y como Él los trató, y aún creo y sigo y estoy 100% seguro que los sigue tratando, es lo que a Él realmente le importa. Y no dejes que un tipo de diferencia defina la relación que puedas tener con una persona. No podría definir eso. El Señor desea que nosotros seamos quien busquemos a la oveja. El Señor desea que nosotros nos arrodillemos con la lámpara y comencemos a buscar las arras que se nos han perdido, porque fue un compromiso que hicimos con Él. Y fue parte del sacrificio que Él hizo por Él o por esa gente y por nosotros. ¿Cuál es el costo o cuál fue el costo de traer el hijo perdido a la casa? Cuando pierdes algo, te enfocas en lo perdido y excluyes lo que está seguro. Y Él refleja aquí la actitud o el corazón, por así decirlo, del hijo o del hermano mayor. La actitud del hermano mayor fue, ¿por qué hiciste esto? ¿Cómo es posible que hubiese? Si yo estuve aquí todo el tiempo contigo, trabajando, luchando, esforzándome. Y el padre le dice, pero es que él se fue. Yo pensaba que él estaba muerto, pero ahora está aquí con nosotros. En cambio, todo lo que tengo es tuyo. Tú eres mi hijo, tú estás aquí. Incluso, según lo que dice la parábola, ni siquiera el hijo mayor había gastado su herencia. Parece que la mantenía. En cambio, el hijo menor sí la había gastado. Pasa a la próxima, porfa. Y una de las cosas que desea el Señor para con cada uno de nosotros y con esas otras personas es la proximidad. Quizás es algo que no tenía el hijo mayor en ese momento. Es probable de que el hijo mayor no estaba conectado emocionalmente con el corazón del padre. El padre veía muchísimo más allá de lo que el hijo menor había hecho como error. El padre veía un poco más allá. El padre veía lo que el reino de Dios es, que es amar a las personas y ir tras a ellos. De hecho, cuando el padre salió corriendo a su hijo, que él ni siquiera le dio chance de poder terminar este speech, según la tradición judía en ese momento, ningún hombre no podía subirse su túnica más allá, o ni siquiera podían verse las pantorrillas porque era algún tipo de cosa inaceptable en ese momento. Pero él no tomó ningún tipo de estas instrucciones o normativas, por así decirlo, como ejemplo, como justificación para ir corriendo hacia su hijo. Él simplemente se levantó su túnica y salió corriendo hacia donde él. Pero el hijo mayor no lo hizo, no se conectó con el corazón del padre. ¿Cuántas veces no nos ha sucedido lo mismo a nosotros? ¿Cuántas veces nos hemos conectado con el corazón del Señor realmente para poder alcanzar a esa persona? Aunque Él es el que hace la obra y Él es el que hace la transformación en el corazón de estas personas, pero somos sus instrumentos. Y Él pudiese hacerlo, el Señor es autosuficiente y de una u otra forma no necesita de nosotros, por así decirlo. Pero nos invita y nos llama a que podamos ser parte de ese reino que ama a las personas. El hijo mayor estaba con el padre, ya lo dije, no conectado emocionalmente a él, se alimentaba cada día de buena comida, tenía siervos, desarrollaba sus habilidades que desempeñaba,
ya había recibido su herencia y la mantiene, tiene una familia con la cual comparte y cuida de él, estaba seguro en casa, pero su vida estaba centrada en sí mismo. Él era el centro de sí mismo en ese momento. No le importaba, y suena muy duro, pero se puede reflejar la actitud de él, no le importaba lo que al Padre le importaba. Entonces imagínense al Padre, es como que el Señor, y creo que nos ha pasado, y a mí me ha pasado, que tengamos una diferencia con alguien que haya hecho algo en nuestras vidas o en la vida de las personas y nos hayamos tomado eso personal, y el Señor como que ya va, o sea, no te tienes por qué tomar atribuciones de juicio sobre esa persona cuando ya yo lo perdoné. Obviamente es una acción muy complicada y muy difícil para nosotros porque nos quedamos aferrados al dolor o a la herida o a la molestia o a lo que nos causó de una u otra forma irritación en nosotros. Pero el Señor veía muchísimo más allá en eso. Entonces no estaba conectado con su corazón, no era su fin, no era en ese momento su primer objetivo, su primer quiero hacerlo. O sea, imagínense que hubiese sido distinto que el hijo mayor se hubiese ido con el padre a recibir a su hermano menor. ¿Cómo hubiese sido? La queja hubiese pasado por agradecimiento quizás, hubiese pasado por alegría porque mi hermano regresó y no hay problema que se haya gastado toda la plata. Igual, era como $1.000.000 que se gastó. Imagínate. Y una de las cosas que el Señor desea para nosotros, o es lo que puede Él decirnos, es que mientras más tiempo con Jesús pasemos, vamos a poder ver más lo que hay en su corazón. Definitivamente no podemos anclarnos de la visión de amor de su reino para con las personas si no pasamos tiempo con Él. El desarrollar una proximidad, un círculo cercano, una relación íntima con el Señor nos va a permitir realmente conectarnos con lo que Él dice, con lo que Él siente, con lo que Él piensa, cómo lo va a hacer, de qué manera lo va a hacer. Y es lo que Él quiere para nosotros. Es uno de los principios de las parejas felices. Bueno, Simón y Mirta lo pueden decir, que parte de esa siembra para que un matrimonio pueda ser exitoso es que a pesar o aparte de que puedan limar sus asperezas y tratar con sus diferencias, es que también pasen tiempo juntos, es que también se conozcan, es que también compartan, es que también digan lo que no les gusta y lo que les gusta. ¿Y cómo podemos hacer ahora para caminar ambos por un mismo camino, por así decirlo? Pasar tiempo con Jesús, pasar tiempo con sus enseñanzas, pasar tiempo con las personas que le interesa, con la oveja perdida, la moneda perdida, el hijo pródigo. Si nos acercamos más a las personas, juzgaremos con mayor gracia a su vida. Es decir, no vamos a comenzar a ver todos de un punto de vista desastroso y terrorífico y qué irritación que esta persona sea de esta forma, o que molestia que esta persona diga esto y esto y esto, sino como que, oye, ¿por qué actúas de esa manera? Ven, te invito a un café. Vamos a conversar. ¿Por qué la vez pasada te portaste de esta y esta forma? Con palabras obviamente adecuadas y aptas para esa persona. Pero parece ser más fácil que comencemos a clasificar todo lo que no tiene de bueno esa gente de una forma totalmente distinta. Estoy seguro que Jesús, cuando se sentaba con los cobradores de impuestos y aún con las prostitutas, no le decía, ¿cómo es posible que tú hace rato? Imagínense si él se hubiese sentado con la mujer adúltera. Chama, ¿cómo es posible que hayas hecho eso, Estita? Te trajeron aquí desnudo. O sea, no fue ninguna actitud que él reflejó en ese momento. También tenemos que aumentar nuestra proximidad con nuestro Padre Celestial, aumentar nuestra proximidad los unos con los otros y dejar asientos libres en la mesa para las personas que no ven como nosotros, para las personas que no ven como nosotros vemos, puedan estar ahí. Qué brutal y qué increíble sería poder dejar una mesa abierta a miles y miles de personas, o por lo menos una cantidad específica de personas que se sienten al lado de nosotros. Es como que pongamos ahorita una mesa de 40 personas y nos pongan una venda a cada uno de nosotros y traigan personas que han hecho cosas heavy y se sienten al lado de nosotros. Recuerdo cuando estaba en México estudiando, se supone que la escuela, por así decirlo, en la que estaba, Aljaba, ellos permitían capacitaban, a líderes que ya estaban sirviendo y haciendo las cosas en la iglesia. Fino. Y yo, bueno, chévere, ¿sabes? El 80% de las personas que estaban ahí no eran netamente personas líderes que estaban sirviendo. Conocí a un chamo de 17 años que era sicario. Y por curiosidad me puse a escucharlo.
dice, brother, ¿cómo fue tu cambio de tal? Y me contaba que era como un robot cuando le encienden un chip, le dicen, vas a matar este y este y este y este. Él me decía que él entraba a las casas a las 4 o 5 de la mañana, encapuchado, y mataba a las 3 personas. Lamentablemente entre pequeños y personas adultas también. Imagínense si esa persona se sienta aquí en esta mesa. ¿Cómo reaccionaríamos? ¿Cómo aprenderíamos a lidiar con esa diferencia profunda que tenemos con esa persona? El ejemplo perfecto es Jesús. Yo creo que él reaccionaría totalmente distinto. No le diría te perdono a la primera, no. Yo creo que él conectaría su corazón con el de este joven y más bien quizás hasta buscaría la forma de que ese joven pueda perdonarse consigo mismo por las cosas que hizo, que estoy seguro que nunca quiso hacer, porque por alguna razón llegó a estar a donde estás. La pregunta que me gustaría compartirles es, ¿qué pasaría si fueras tú esa persona que se acerca a quien no se parece a ti? ¿Y si amaras a los demás como Dios te ama a ti? ¿Qué pasaría si dejas espacio en tu mesa para que otros se juntaran o se sienten junto a ti? ¿Qué pasaría si dejáramos que muchas personas que no conocemos, que han hecho cosas desastrosas, se sentaran junto a nosotros? ¿Cómo reaccionaríamos? ¿Estamos preparados para eso? ¿Estamos preparados para poder aceptar a ese tipo de o esa gente en nuestra mesa? Creo que lo que Jesús nos invita es a cambiar la expresión esa gente por las personas que Él ama, que Él tiene en su corazón y que quiere al lado de nosotros. Y recuerdo mucho, os recuerdo algo personal que pasó en mi vida, que fue que fui abusado a eso de los 14, 15, 16 años por una persona en otra iglesia y fue difícil. En su momento lo hablé con mi pastor, él me ayudó a sanar, me ayudó a resolver muchas cosas, pero eso fue como siendo un veneno que fue absorbiendo porque no lo había tratado al 100%. Gracias a Dios que este pastor me afirmó y me dijo, eres hombre, tú eres un hombre. Gracias a Dios por él. ¿Qué hubiese pasado, o qué hubiese sido de mí si no hubiese estado una persona como él ahí para afirmarme? Pero lo cierto fue que tiempo después yo comencé a ver a esa persona por ahí por la calle y siempre se me acercaba y siempre venía y me saludaba así, épale, yo. O sea, honestamente, hermanos, en mi corazón solo había una palabra, matarlo. Y lo digo con mucho respeto y con mucho amor, era matarlo, literalmente. No fue fácil para mí, pero tomé una cita con mi pastor en ese momento y le dije, está pasando esto y esto y esto. Él lo iba a hablar en su momento con esa persona, pero me dijo, tú tienes que hablar con él. Ese fue el reto más grande para mí. Perdón, tú tienes que hablar con él. Y yo, bueno, duré 2 años, 3 años para poder hablar con él, después que hablé con mi pastor en ese momento. Hasta que ya en ese momento estaba aquí en H2D, había conversado con Cheo, lo había expresado con él. Él me comentó cosas que también me ayudaron y me permitieron tomar esa decisión difícil. Y pude ver el fruto de lo que él es por lo que Dios hizo y lo transformó a él. Y yo dije, bueno, si él pudo hacerlo, yo también puedo hacerlo. Obviamente, el tema es distinto porque yo tuve que ir a hablar con esta persona. Y yo sentí de verdad hacerlo porque esa era una forma en la que tenía que romper o, por así decirlo, completar o perdonar. Yo creo que era más un tema de perdonar y el proceso iba a ser la sanidad, ¿no? Y bueno, yo fui y las veces que me encontraba con esta persona era muy incómodo, lo saludaba y lo abrazaba y era abrazarla. Imagínense abrazar a algo que pasó y era muy incómodo, entonces fue difícil, la verdad. Hasta que, bueno, oré, literalmente ayuné por toda una semana porque era muy difícil para mí y fui a hablar con esta persona y me senté y le dije, brother, lo que hiciste estuvo mal, yo confío en ti. Era el día de su boda, de paso. Y no lo digo porque, no, sino que yo no entendía muchas cosas.
No se trata del juicio, no lo digo por eso. Era que yo no entendía por qué pasaba. Y yo le dije, estuvo mal lo que hiciste, no me gustó lo que hiciste. No debiste haber hecho esto, esto y esto. Y tuve que cerrar el capítulo con él. Y ahí es donde Jesús nos dice, ¿te sentarías con esa persona que abusó de ti? Y lo digo con mucho respeto y mucho cuidado. ¿Te sentarías con esa persona que entró a tu casa y robó todos tus bienes? Con esa persona que quizás no le he pasado, y lo digo con mucho respeto a quienes quizás les haya pasado, quizás asesinó a alguno de nuestros familiares. ¿Nos sentaríamos con alguno de ellos? Jesús lo hizo. Y quizás yo creo que se lo hicieron a él, porque aunque él de una u otra forma no eran de esos cobradores de impuestos, los asesinos que mataban a personas, quizás Jesús no era familiar cercano a él, pero es nuestro Padre. Y él le dolía evidentemente lo que esos cobradores de impuestos y esos asesinos y esas prostitutas hacían y le hacían a ellos. Jesús dejó una mesa libre para que cada uno de ellos se sentara. ¿Qué pasaría si dejaras espacio en tu mesa para que otros se sentaran junto a ti? La pregunta está difícil. Es complicado, es difícil. Pero el Señor nos lleva a ver un poquito más. Es de verdad es complicado, porque nos aferramos un poco al dolor y nos aferramos un poco a la posición que tenemos, que hasta cierto punto puede ser justificable, hasta cierto punto. Pero ahí vemos lo que el Señor dice en su palabra. Él simplemente fue por la oveja que se perdió, que muchísimas veces pensamos que somos esa oveja, pero es la otra persona. Él fue por el hijo pródigo, que de hecho los fariseos no se identificaban con el hijo pródigo, ellos eran el hijo mayor. Si lo vemos desde ese punto de vista, ellos eran el hijo mayor. ¿Cómo se te ocurre? Pero el padre fue, se alzó su túnica, mostró zonas que culturalmente en ese entonces eran vergonzosas, y yo voy a buscar a mi hijo, yo voy por él, no importa lo que haya hecho. Y quizás a la mente humana se le hace un poco difícil comprender ese tipo de cosas. ¿Cómo es posible que después de todo lo que hiciste, después que el $1.000.000 que te gastaste, tú piensas que yo te voy a ir a abrazar? Yo que necesito ganar $1.000 mensuales, o sea, y tú te gastas, o sea, ¿sabes? Uno comienza a sacar todo tipo de conclusión y todo tipo de justificación para decir no, 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 no. ¿Y qué dice el Señor? A mí me dolió mucho y me costó muchísimo hablar con esta persona, pero ahorita está casado, felizmente, tiene una familia hermosa y estoy seguro que el Señor lo ayudó a salir de allí y a pulir esa área. Y yo también estoy casado y he comenzado a romper todas esas diferencias generacionales, por así decirlo, que tenía a raíz de mi familia, por decirlo de alguna forma. Y es rudo y es difícil porque hay momentos en que no sé cómo ser buen esposo, cómo ser buen amigo, pero wow, aquí tengo muchos ejemplos buenos para poder seguir a Jesús en ellos. Entonces, para terminar, vamos a orar y que el reto de esta semana, yo tengo un reto, no les había dicho, mi hermano me escribió esta semana y me dijo, tenemos que hablar. No sé para qué realmente, pero me dijo, vamos a conversar. Y yo, ya, imagínense mi primera actitud, no. ¿Por qué? Porque cuando yo me casé, le dijo a mi papá, ¿cómo es posible que tú hayas dejado que se haya casado a esa edad? Si yo cuando tenía 18 años, yo ya va, pero tenías 18, yo por lo menos tengo 26. Tenía 18, tú te querías ir con una chama por ahí, bueno, está bien, pero brother, eso ocurrió con mi papá, ¿sabes? Entonces para mí fue difícil, escuché muchos comentarios, escuché muchas cosas, pero ¿qué pasa si yo soy esa gente también para él? ¿Verdad? Es probable que sea esa gente para él. De hecho, me acuerdo que una vez, para cerrar, los predicadores dicen esto cada rato, ¿verdad? Para cerrar. Estábamos en la casa y él vino con muchas cosas, gallinas y cosas, tal, las dejó en la puerta de la casa y bueno, mi mamá
tenía como una semana en el cristianismo, por así decirlo, y comenzó a darle de todo, no, pero te vas para el infierno, ¿qué tal? Y mi hermano se picó y se molestó, y bajamos a abrir, yo le bajé a abrirle porque no aguantó, y él me dijo lo siguiente: tú eres Caín y yo soy Abel, y tú me mataste a mí. Y obviamente como mi hermano, para mí eso fue una punzada en mi corazón, porque yo admiraba a mi hermano. Y digo admiraba porque no estoy aquí como el que ya pasó las cosas, evidentemente no. Estoy aquí como el que sigue pasando también ese tipo de cosas. Estoy aquí como el que sigue teniendo diferencias profundas con los demás. Y creo que lo que nos invita el Señor es que podamos limar esas asperezas y hablar de las diferencias más profundas que tengamos con nuestros hermanos, aún aquí. Porque no solamente con nuestros vecinos, con nuestros amigos, con nuestras esposas, nuestros esposos, mamá, papá, jefe, o tú si eres jefe con tus empleados, con los que trabajan para ti o quienes tú trabajas para ellos, sino que también pasa aquí, en la casa del Señor. Tenemos diferencia también entre nosotros. Y tenemos todo, yo lo veo así, toda la obligación de parte de lo que el Señor dice de poder mejorar. Porque si hoy o mañana tenemos una diferencia con alguien y esa persona es encargada de una área y viene y te dice, mira, ¿será que puedes ayudarme a limpiar los baños? Y si tú no has resuelto esa cosa con esa persona, de una vas a transformarte y vas a comenzar a expresar algún tipo de incomodidad en tu rostro después de haberlo guardado hace un año, imagínate. El Señor nos llama a sentarnos con esas personas que están aquí, que están afuera, y a limar aspereza. Entonces, oremos para que el Señor nos permita esta semana y todos los días que vienen a dejar sillas abiertas para que se sienten con nosotros, sin saber quiénes son, sin saber de dónde vienen, sin saber qué hicieron. Yo me senté por 2 años con mi amigo en México, que asesinó muchas personas y ahora es un hombre increíble. Yo lo veo así, cuando ora se siente una cosa muy brutal, porque Dios lo amó, porque Dios lo abrazó mientras estaba sentado con él en su mesa y nunca le dijo, ¿cómo se te ocurre haber hecho lo que hiciste? Y así muchas historias, pero digo el caso de él. Señor, gracias porque tú desarrollas o quieres que desarrollemos un corazón que ama.